Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, bendito, glorificado y alabado sea tu nombre. Ahora, Señor, venimos ante ti dándote las gracias por la vida y la salud, por las ricas y abundantes bendiciones que nos diste hasta este momento. Te pedimos y te suplicamos que perdones cada uno de nuestros pecados, ya sea palabra, obra, omisión, malos pensamientos, Señor, para que tú hagas apto todo lo que vayamos a hacer en este momento. Todo sea de provecho, Señor. Danos la sabiduría y lo alto para poder absorber los conocimientos nuevos que vienen, Señor, conforme tu santa y bendita voluntad, para que así podamos aplicarlos de la mejor manera en el trabajo ministerial. Bendice a hermano Luis también, encargado de hacer esta presentación, Señor. Y te pedimos, te suplicamos que tú siempre nos puedes generar, Señor, el, el amor para poder trabajar en tu obra, Señor. Bendice a los hermanos que estamos acá presentes y que faltan, tú sabes las consecuencias, las circunstancias, Señor, por cuáles no están, o aligérale los medios, Señor, digitales para que pueda hacer acceso y juntamente aprender, Señor, y crecer en conocimiento. Te pedimos y gracias damos en el nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Amén, gracias hermano Ever. Y ahora le vamos a rogar a nuestro hermano Román que si nos puede dirigir en una alabanza, mire qué chévere, en una alabanza de batalla, en una alabanza de ministerio, de misión, de llamado, de servicio, con todos los fierros, porque ese es el objetivo, crecer en conocimiento para crecer en la obra del Señor. Nuestro hermanazo Román con nosotros. Amén. Bueno, vamos a pedirle a todos los hermanos que pongamos en silencio los micrófonos para que no haya ese feedback, ¿verdad? Así que si ponemos todos, hermana Verja, hermana Esther ya, hermana Claudia, hermano Luis, está en silencio, ¿verdad? Hermano Luis también, ok. Perfecto. Cantemos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanzas, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a Generación a generación generación celebrarán celebrarán tus tus obras obras y y anunciarán anunciarán tus tus poderosos poderosos hechos. hechos. Cada Cada día día te te bendeciré bendeciré y y alabaré alabaré tu tu nombre nombre eternamente eternamente y y para para siempre. siempre. Grande es Grande es Jehová Jehová y y digno digno de de supremas supremas alabanzas, alabanzas. y Y su su grandeza grandeza es es inescrutable. inescrutable, Cada cada día día te te bendeciré, bendeciré. cada Cada día día te te bendeciré. bendeciré. Amén. 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 Gracias, hermano Francisco Román. Y ahora pasamos a la actualización ministerial con el tema que vimos allí en la publicidad del staff. Dice así: actualización ministerial, la teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa. Con la ayuda del Señor, entonces, amados hermanos, vamos a estar haciendo un análisis, un estudio en el cual les animamos a que puedan comentar. No solamente yo pueda hacer una exposición, sino que podamos juntos hacer comentarios, discusiones de este material que tiene 20 páginas, que lo había mandado previamente. Le dimos también en físico al hermano Luis hoy en la mañana, a la hermana Yadira en la tarde, para que en el lapso de hoy y el próximo domingo, si Dios quiere, podamos leerlo, analizarlo, anotar preguntas, hacerlas después y aquí hacer ese análisis. ¿Qué significa este artículo? Pues vamos a compartir la pantalla y lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Entonces,
Este artículo científico fue uno de los artículos utilizados en la fundamentación del diagnóstico organizacional aplicado al ministerio Kenosis de la Iglesia de Cristo en el barrio Habana, Managua, que por la gracia de Dios fue el trabajo para obtener el título monográfico, el trabajo monográfico para obtener el título, por la gracia de Dios, de licenciatura en administración de empresas. Porque recuerdo que cuando nosotros planteamos eso, que íbamos a hacer un diagnóstico en un ministerio de una iglesia, el tutor nos dijo, no, suave, ¿cómo es eso? Y casi el compañero y yo nos volvimos a ver y dijimos, suave, ¿cómo lo vamos a hacer? Habremos que cambiar el trabajo. Tienen ustedes que fundamentar la aplicación de este diagnóstico en una iglesia. Si no, no puede pasar eso. Y entonces nosotros nos enfocamos en hacer una investigación documental para el marco de referencia y luego, gracias a Dios, pues pasó todo el escrutinio del jurado, de todo al final y gracias a Dios todo bien. Entonces, uno de esos artículos es este que tenemos acá. Revista Colombiana de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, donde se estudia esto, la teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa. Este artículo fue publicado en el 2010, así que tiene con este año serían 13 años de desfase. ¿De qué se trata el artículo? Bueno, el resumen que tenemos aquí dice, la teoría del mercado es una teoría sociológica para hacer análisis de los fenómenos religiosos en la sociedad. Es la teoría del mercado en el estudio de la religión. Entonces dice, la teoría del mercado se ha convertido en una herramienta especialmente útil para la comprensión de las lógicas de la pluralización religiosa en Estados Unidos y Europa. Pluralización significa un aumento en el número y en las actividades de religiones y sus actividades religiosas. A eso concebimos como pluralización religiosa. El propósito del artículo es hacer una revisión de esta perspectiva, como es la teoría del mercado, subrayando sus ventajas para la comprensión del fenómeno religioso contemporáneo en América Latina. Quiere decir que el artículo hace un análisis de las teorías y de su aplicación empírica tanto en Estados Unidos y en Europa, pero haciendo una aplicación ahora con este análisis en el enfoque, en el contexto, latinoamericano. Y ahí es donde nosotros estamos más cerca que otra cosa, porque podemos decir, no, eso es Estados Unidos y Europa, aquí no estamos en Europa o en Estados Unidos, correcto, pero el artículo hace precisamente un análisis sociológico con este paradigma de la pluralización religiosa en Latinoamérica y ahí entramos nosotros. Ahora algunos estaban comentando, ¿qué tiene que ver este estudio sociológico con lo que estamos haciendo en el staff o como iglesia? Pues vamos a ver que tiene mucho que ver porque es uno de los marcos de referencia del diagnóstico eclesial y del proyecto Eclesia en su totalidad. Entonces, para este propósito se retoman los trabajos clásicos de sociólogos que utilizaron este enfoque por primera vez, de Bourdieu sobre el campo religioso y de Berger sobre la situación del pluralismo religioso en los Estados Unidos. El artículo finaliza con la revisión de los mecanismos de regulación del mercado religioso y con una discusión alrededor de los límites de la teoría de la elección racional en este dominio. Vamos a ver allí que la elección racional es uno de los fundamentos de la teoría económica. Los que pudimos ver un poco de microeconomía, recordaremos que la elección racional dice que el individuo realiza decisiones racionales para maximizar su utilidad y sus beneficios y minimizar costos. Y de ahí se fundamenta toda la teoría microeconómica y macroeconómica posteriormente, sobre la oferta y la demanda, la competencia, etc. Y esto va a ser muy importante para hacer este estudio, porque aquí proponen que sí hay enfoque racional, pero hay algunas limitaciones que no explican algunos fenómenos religiosos, que vamos entonces a verlo, y también fenómenos mercadotécnicos, no religiosos.
tenemos las palabras claves, como todo artículo científico debe tener: campo religioso, mercado, pluralización religiosa y religión. Entonces, los dos trabajos que constituyen las referencias clásicas de la perspectiva del mercado religioso, en orden cronológico, el primero fue Peter Berger en 1967, fue hace rato. Quiere decir que esto no son ideas del hermano Arcia, ni que el hermano Arcia tuvo la genialidad de inventar esto, para nada. Esto ya estaba desde hace rato. Simplemente fue un estudio documental y comenzamos a hacer análisis y bien qué cosas son interesantes. Entonces, pues Peter Berger fue el primero que añadió en la sociología de la religión este concepto de mercado religioso. Perdón, y el segundo, Pierre Bourdieu, 1971. Los dos tienen múltiples coincidencias. Ambos subrayan, por ejemplo, la tendencia histórica que se puede observar en la mayor parte de las sociedades. Quiere decir que ellos hicieron un estudio sociológico y antropológico de las sociedades históricamente, en donde vieron cómo eran las religiones de las sociedades antiguas y contemporáneas. Entonces, descubrieron, ambos coinciden en que la tendencia histórica que se puede observar en la mayoría de las sociedades siempre fue hacia un proceso de monopolización de los bienes simbólicos de salvación. O sea, ideas, actividades religiosas, liturgia, etc. Aquí ellos le llaman bienes simbólicos de salvación. Salvación porque hablamos de las necesidades espirituales, la salvación a como la entendemos también nosotros, así como también subsanar necesidades de trascendencia. Entonces se les llama bienes simbólicos de salvación, y lo llama simbólico porque son medios, más o menos como el concepto católico de sacramento. Y dice acá, entonces, que históricamente se ha visto que siempre ha habido un proceso hacia monopolizar los bienes simbólicos de salvación, o sea, una sola organización tener los bienes simbólicos de salvación en la sociedad, acaparar la autoridad religiosa completamente de forma monopolística por una institución dominante y las tensiones sociales que se desprenden de dicho monopolio. Aquí se inicia entonces por la descripción que al respecto nos suministra Bourdieu, descripción que encontramos especialmente fecunda para el caso latinoamericano, donde el campo religioso ha estado monopolizado por la Iglesia Católica desde los tiempos de la colonia. Y aquí hace una comparación entre los tiempos de la época medieval de la Iglesia Católica y luego la Reforma Protestante, que hubo una pluralización religiosa, y luego con lo contemporáneo en el contexto latinoamericano. Vamos a ver aquí que tenemos... excelente, hermanazos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver, aquí está. Entonces, muy bien. El primer autor, Bourdieu, introduce el concepto de campo religioso. Estamos hablando que estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la sociología de la religión. No obstante, tratemos de integrar con nuestros presaberes estos nuevos conceptos, si pueden ser nuevos. Intégrelo con lo que ya conocemos de la Biblia y con lo que ya conocemos de presaberes en general con respecto a este tema. Hemos hablado de marketing, etc. Entonces aquí viene Bourdieu a hablar del campo religioso. Y es interesante porque desde que yo me acuerdo, siempre cuando hemos hablado, por ejemplo, evangelizar, hemos hablado de campo. Vamos al campo evangelístico, vamos al campo. Y ahí había un concepto sociológico que aquí lo vamos a analizar. Dice Bourdieu con respecto al campo religioso. El concepto de campo que nos propone Bourdieu, no sé si así se pronuncia, está en francés, se ubica en el marco de una sociología de la dominación o de la violencia simbólica. Y por lo tanto la religión utiliza la dominación y la violencia simbólica. Perspectiva en la que se priorizan las dinámicas de rivalidad y competencia de los actores sociales. Y aquí ya tenemos una palabra que nos suena al marketing.
hay una competencia de actores sociales. Y esto no es nuevo, sino desde la antigüedad, y aquí lo plantea así también, que nunca ha sido nueva la dinámica competitiva de las religiones, sino que esto es desde la antigüedad. El campo consiste en un espacio teórico en el que diferentes agentes luchan por la apropiación de un capital específico, implementando para este propósito diversas estrategias. Eso sería el campo religioso. La ubicación de cada agente en el campo se sitúa en relación con la ubicación de sus rivales. Un concepto de marketing. Es decir, tiene un carácter relacional y cambia, mejora o empeora en la medida en que evoluciona el estado de esas luchas. Y ahí tenemos lo de la cuota de mercado también. Quiere decir que aquí ha habido luchas, correcto. Mire bien, continuemos. En el caso del campo religioso, Bourdieu nos propone una convergencia de las teorías clásicas de la sociología de la religión, especialmente de las ideas de Marx, Weber y Durkheim. El campo religioso puede ser definido como un espacio teórico cuya perspectiva interpretativa se basa en el análisis comparativo de empresas religiosas. Y aquí nos recuerda al marketing porque se requiere hacer un análisis de la competencia y determinar cuota de mercado. Y aquí ya comienza a hablar de empresas religiosas. Esto es de empresas que, mire bien, ¿qué es lo que hace una empresa religiosa? Produce, administra y distribuye bienes simbólicos de salvación. Perdón. Una empresa religiosa es aquella que produce, administra y distribuye bienes simbólicos de salvación. Y más adelante vamos a ver cómo se clasifican esos bienes simbólicos de salvación. Las dinámicas de competencia entre los diferentes agentes se traducen en la lucha por la legítima autoridad religiosa sobre los laicos. Aquí el concepto de laicos significa las personas que consumen los bienes religiosos de las empresas religiosas. En nuestro caso serían los que asisten, los que son miembros, los feligreses que asisten a misa, esos serían los laicos, que no pertenecen a las estructuras burocráticas de la religión en sí. Ese es laico. Entonces, ¿qué luchan? Porque hay una competencia. Bueno, la competencia está, la primera dimensión de la competencia es en buscar la legítima autoridad religiosa, o sea, somos la iglesia verdadera. Somos la iglesia verdadera. Lo que te estoy presentando es la sana doctrina, la verdad, el evangelio verdadero. Queremos esa legitimidad. Entonces, y cada religión también, entonces profesa ser la verdadera. En tanto consumidores de dichos bienes, esos son los laicos que son los consumidores de dichos bienes. Como cualquier capital simbólico, el capital religioso se puede reconvertir en privilegios, autoridad, prestigio y riquezas. Esto motiva a los agentes en competencia a implementar diversas estrategias para su apropiación, monopolización o desmonopolización. Recordemos el concepto de monopolizar, es decir, abarcarlo todo y que una sola empresa, organización o individuo tenga el control de todos los bienes religiosos que se producen, administran y distribuyen. Eso sería la monopolización. O la desmonopolización, si, por ejemplo, se quiere quitar la legitimidad de la autoridad de ese que mantiene el monopolio, por ejemplo, en la Reforma Protestante del siglo XVI. Por eso, va a haber una lucha que motivada por esto que significa de beneficios del capital religioso. Génesis del campo religioso. Bienvenida hermana Yadir, hermana Eugenia, bendiciones. Génesis del campo religioso. O sea, ¿cómo se origina el campo religioso? Bueno, Bourdieu nos propone un análisis con base en una serie de oposiciones, inicialmente tomadas de la tradición marxista.
ciudad, campo. Aquí explica, valiéndose un poco de las ideas de Marx, de que el campo religioso inicia desde el momento que se hace una diferencia entre la ciudad y el campo. Según la historia, tenemos de que las personas primero eran agricultores, luego se formaron las grandes ciudades. Entonces dice aquí, ciudad-campo y trabajo intelectual y trabajo material, a partir de las cuales deduce la oposición sacerdotes y laicos. O sea, primero está un grupo nómada de personas que tienen su mitología y todos hacen un trabajo material físico, pero luego se crean las primeras ciudades en la historia y entonces ahora hay algo diferente, el trabajo intelectual de gobernar esa ciudad y el trabajo material de construcción de los artesanos y de la agricultura. Y recordemos también, por ejemplo, esas pirámides de las jerarquías de los mayas, de los incas, de las diferentes sociedades, que había una clase muy interesante debajo del rey o del jefe principal o del faraón, y era la clase sacerdotal. Entonces ahí se origina la clase sacerdotal en las sociedades antiguas, y hay una primera separación, sacerdotes y laicos. Los sacerdotes se iban a ocupar del trabajo intelectual y los laicos del trabajo material. Los laicos del campo y los sacerdotes de la ciudad. La génesis del campo religioso se relaciona con el surgimiento del sacerdocio como cuerpo de especialistas. Aquí no estamos hablando del sacerdocio de la iglesia, del sacerdocio levítico, no. Estamos hablando de los sacerdotes de las sociedades, de las religiones de la antigüedad en general, desde el punto de vista de la sociología de la religión. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes? Bueno, eran un cuerpo de especialistas que tenían conocimiento intelectual de las estrellas, de los mitos. Y esos mitos se convertían en doctrinas y sistemas de creencias que fundamentaban las religiones politeístas de la antigüedad. Entonces, en la tradición marxista, este proceso estuvo relacionado con el surgimiento de las ciudades y la separación concomitante entre el trabajo intelectual y el trabajo material, que es análoga a la separación ciudad-campo, proceso en el que intervino un principio de dominación. Pero además de dominación, distinción, que permitió que el trabajo intelectual quedara monopolizado por la clase sacerdotal. Y eso, por ejemplo, veía un poco ahorita que vimos Génesis en la lectura bíblica que tenemos, que como José vendió grano y todos comenzaron a vender hasta sus propias vidas, se convirtieron en esclavos, vendieron sus tierras y sus animales por tener comida. Pero después dice ahí, aclara el Génesis de que los sacerdotes no, ellos no vendieron sus propiedades porque ellos tenían ración del faraón. Entonces tenían un privilegio, la clase sacerdotal, por estar cerca del faraón para legitimar la autoridad política, y eso ya vamos a ver más adelante. Esto implicó entonces, además, la evolución ético-racional de la religión, que se tradujo en el surgimiento de dogmas que garantizaran la legitimidad y la reproducción de los sistemas religiosos en cuanto a sistemas de creencias para poder organizar las sociedades antiguas, para poder dirigir las ciudades. En palabras de Bourdieu, el surgimiento de especialistas en la administración de los bienes sagrados permitió la transformación de los sistemas mitológicos en sistemas teológicos. Y no hablamos aquí de nuestra teología cristiana, sino del estudio de las deidades de las sociedades antiguas. Entonces, sistemas mitológicos a sistemas teológicos, porque la clase sacerdotal se convirtieron en esos especialistas. Eso lo vemos, por ejemplo, con Babilonia, donde estaban quienes, los sabios, los astrólogos, que tenían los sabios, ese conocimiento místico, esotérico. El surgimiento de los especialistas en la gestión
de los bienes sagrados, que es la clase sacerdotal, permitió la confrontación entre dos grupos de intereses. Aquí ya hay una confrontación, hay una primera confrontación, mire bien. Los intereses de los sacerdotes por un lado y los de los laicos por el otro. En el caso de la clase sacerdotal, la defensa de sus intereses implicó su jerarquización y su tendencia autárquica, observable en la consolidación de un lenguaje esotérico que es a la vez exclusivo y excluyente. O sea que para poder hacer ese trabajo se tiene que jerarquizar. Y note esto, no solo hablemos de las sociedades antiguas. Cuando estaba leyendo y analizando y estudiando este artículo, estábamos también recordando lo que hemos estado implementando también acá, de que parte de mejorar la organización se crea una jerarquización de la clase sacerdotal, que son los servidores. Pero ese es otro tema más adelante. Mire bien acá. Pero lo otro que se puede observar es la consolidación de un lenguaje esotérico, o sea, místico. Un lenguaje teológico, técnico, especialista, solo para la clase sacerdotal. Y por ejemplo, las misas, recordemos las misas que se daban solo en latín y era completamente ajeno al entendimiento de los laicos que llegaban a esas misas que se daban en latín nada más. Entonces, en otras palabras, el capital religioso tiende a ser monopolizado por los sacerdotes a través de la consolidación de la teología como lenguaje de especialistas, lenguaje del que los laicos son sistemáticamente excluidos. A la oposición, sacerdotes laicos, la primera fricción de intereses, Bourdieu asocia las distinciones de Durkheim entre lo sagrado y lo profano. Luego aquí surge entonces lo sagrado y lo profano, entre la religión y la magia o la hechicería. Esto estamos hablando de la antigüedad. La religión corresponde a... ¿Qué entendían por religión? Bueno, la religión correspondía a la manipulación legítima de lo sagrado en manos de los sacerdotes, pero la magia a su manipulación profana en manos de los laicos. Entonces, ¿qué buscaban hacer la clase sacerdotal? Estigmatizar, perseguir y eliminar a cualquier laico que se atreviera a profanar lo sagrado. Perdón. Este esquema observa la magia como expresión simbólica de las clases bajas de los laicos, por lo que ocupa un lugar de subordinación en el campo religioso, como una religión inferior o primitiva, profana y vulgar. En este sentido, la magia y toda práctica religiosa dominada es considerada por parte de los sacerdotes como profanadora, en la medida en que su sola existencia constituye un cuestionamiento al monopolio del capital religioso en manos de la clase sacerdotal. Quiere decir que la clase sacerdotal ahí ya no eran los únicos sabios, ya no eran los únicos que daban respuesta a los problemas trascendentales y a los poderes místicos y al más allá. Las prácticas mágicas encuentran su lugar en condiciones de precariedad y urgencia. ¿Dónde florecían más estas prácticas de religión inferior? Cuando había enfermedades y pobrezas, pero cuando había prosperidad y abundancia, entonces prosperaba la clase sacerdotal. Y por ello perseguían metas concretas e inmediatas. En términos de Weber, la acción cuya motivación es mágica aparece en su existencia primitiva orientada a este mundo, a manipular las leyes de este mundo para obtener beneficios y resolver problemáticas, por lo cual se ocupa primeramente de la salud del cuerpo, del éxito económico y de la buena suerte. O sea, manipular las leyes del universo para obtener esos beneficios y resolver problemáticas. Entonces, la religión en cuanto tipo puro persigue en oposición a la magia fines más abstractos, más trascendentes, más para el más allá que más para acá.
la virtud, la perfección o la vida más allá. Preocupaciones que asaltan en mayor medida a quienes se han distanciado de las necesidades materiales y terrenas. Entonces, la religión verdadera, o la religión pura, mejor dicho, porque aquí no hablamos de verdadera o falsa, sino de la religión pura, busca esas cosas más trascendentales, y la magia las cosas más para acá. Luego tenemos otro punto que nos comparte Bourdieu, aparte del génesis del campo religioso y el concepto de campo religioso. Religión y lucha de clases sociales. Religión y lucha de clases sociales. Siguiendo siempre a Marx y a Weber, Bourdieu nos recuerda que la religión ha ejercido, mire bien el papel de la religión históricamente, ha ejercido tradicionalmente la función de mantener el orden social. Esto va a ser muy importante luego retomarlo más adelante. La religión busca mantener el orden social, colaborando con la legitimación del poder de los dominantes y con la domesticación de los dominados. Según este análisis, busca la religión eso, en una sociedad, domesticar a los dominados y legitimar el poder de quienes los dominan. Por eso es que nosotros siempre vemos en la historia la unión entre la política con la religión dando esa legitimidad al poder político. Mire bien, en una sociedad de clases, esto se traduce en que la iglesia, por ejemplo, y cuando aquí habla de iglesia, no hablamos de los miembros de la iglesia de Cristo, con el concepto que sabemos nosotros lo que significa iglesia, aquí, desde este punto de vista sociológico, se refiere a la iglesia católica, específicamente. En una sociedad de clases, esto se traduce en que la iglesia, en cabeza de su cuerpo sacerdotal, moviliza su capacidad material y simbólica. Mire bien, tiene dos capacidades una religión: capacidad material y capacidad simbólica. Tiene recursos materiales y tiene recursos simbólicos. Ahí hablamos de las doctrinas, de las creencias y de varios elementos ahí. Interesante. Para legitimar los intereses y privilegios de las clases dominantes y para imponer a las clases dominadas el reconocimiento de esta legitimidad. En esta labor, los administradores de los bienes de salvación, los sacerdotes, deben necesariamente ocultar que su gestión religiosa mantiene intereses políticos y de clase. O sea, le venden a los laicos la necesidad de trascender y de salvación, pero realmente lo que buscan es dominar y legitimar a los que están gobernando y a la distinción de clase, es decir, los que tienen cierta posición o ciertos recursos, legitimarlos a través de los sistemas religiosos. Entonces ellos tienen que esconder realmente los intereses verdaderos los esconde en la clase sacerdotal. Bourdieu advierte en este sentido que la eficacia de la gestión simbólica del sacerdocio depende en gran medida de este ocultamiento. Si no hay ocultamiento, se desmorona la clase sacerdotal, se desmorona su legitimidad y su autoridad se pierde, y luego se pueden crear las revoluciones, gracias al cual los intereses políticos y de clase son invisibilizados por el supuesto desinterés del servicio religioso. Esto lo dice Bourdieu en las páginas 315 al 317. Muy interesante todo esto que estamos viendo. No solo miremoslo desde el punto de vista histórico, sino ya traigámoslo al siglo presente y traigámoslo hasta la iglesia de Cristo acá, la familia de Dios en Otepe Centro, para que veamos que muchas cosas tienen sentido. Tercer punto que nos muestra Bourdieu. Y ahora nos habla de la dinámica del campo religioso. La dinámica del campo religioso.
Muy bien, como se ha mencionado, la dinámica del campo religioso se da alrededor de las luchas por la apropiación del capital religioso. Los agentes, individuos, organizaciones, iglesias, empresas religiosas, luchan por apropiarse del capital religioso. Lucha que se establece entre los diversos agentes que concurren en él, a saber, entre los sacerdotes y los laicos, y o entre diferentes sectores del sacerdocio que se oponen entre sí. El capital religioso se objetiva en la capacidad de movilización social a partir de la autoridad religiosa. ¿Qué significa eso? Mire bien, el capital religioso viene desde el concepto del capital desde el punto de vista de la economía. ¿Qué es el capital en economía? El capital, recordemos los tres conceptos clásicos de la economía: tierra, capital, trabajo. Para producir. ¿Qué era el capital? Eran esas máquinas, en su primer momento, que da la revolución industrial. Ese era el capital. ¿Qué sería el capital religioso? Son todos los instrumentos, igualmente, que generan beneficios religiosos. Tanto la producción de bienes, como también los beneficios. Pero mire bien cómo se objetiva esta parte. Dice: el capital religioso se objetiva o se concreta en la medida en que se sea capaz de movilizar a la gente o movilización social. Ahí se vuelve capacidad. En otras palabras, supongamos que hablemos de la iglesia. La iglesia o el liderazgo o la administración o el staff o el evangelista tendrá mayor capital religioso en cuanto sea capaz de movilizar socialmente a las personas. Ejemplo, atraer más personas, y al atraer más personas, atraer más participación, más involucramiento, más ingreso económico. Entonces, esa movilización. Hablemos también de la movilización social que aprovecha y potencia la Iglesia Católica en este país en el 2018. Ahí se pudo ver el capital religioso en cuanto a que fue capaz de potenciar esa movilización social. ¿A partir de qué? A partir de la autoridad religiosa. La autoridad puede venir de la tradición, la antigüedad, etc. O, en nuestro caso, por ejemplo, la escritura. Es decir, en la lucha por el monopolio del ejercicio legítimo del poder religioso sobre los laicos y de la gestión de los bienes de salvación. Entonces, los diferentes agentes, esta es la dinámica del campo religioso, los diferentes agentes del campo religioso luchan por el monopolio de ejercer el legítimo poder religioso sobre los laicos. Y al hablar de poder religioso, hablamos de credibilidad, que se crean las enseñanzas, que se crean las doctrinas, que se apropien de esas prácticas. Entonces uno busca cómo monopolizar, porque somos la sana doctrina y la iglesia verdadera. Y en ser los legítimos en gestionar los bienes de salvación. Entonces, si nos preguntáramos, ¿nosotros queremos eso? Pues sí queremos eso. Imagínense que la mayor parte de la población de Jinotepe, de los 31,000 que hay, sean de la verdadera iglesia de Cristo. Ese sería un monopolio y que todos crean esa misma doctrina que nosotros creemos aquí, que practiquen ese bautismo correcto. ¡Oh, sería genial! Entonces, cada uno busca eso, la legitimidad del poder religioso. Entonces, esta lucha se enmarca en la oposición entre iglesia y secta. Y ahora nos adentramos a estos conceptos de iglesia y de secta. Mire qué interesante. La iglesia, en tanto aparato burocrático, aquí desde el punto de vista sociológico, el término iglesia se refiere
a la religión con aparato burocrático, es decir, con un sistema organizacional jerarquizado y con protocolos. Ese sería el aparato burocrático, esa sería la iglesia. La iglesia, en tanto aparato burocrático, permite el mantenimiento y la reproducción del capital religioso a través de mecanismos como la delimitación de funciones, manual de organización, se me viene ahí nomás a la mente, y competencias de sus especialistas, la jerarquización y profesionalización del cuerpo sacerdotal, la codificación de las normas que rigen la vida de los sacerdotes, la racionalización de las dogmas y la liturgia, y en fin, la implementación de todos los mecanismos, procedimientos, estrategias que permitan garantizar la reproducción transgeneracional de un hábitus religioso. Hábitus religioso, o sea, una tradición religiosa, una práctica religiosa. Uno busca cómo trascender transgeneracionalmente un hábitus religioso, tanto en los laicos como en los sacerdotes, que garantice la perpetuación de la legitimidad y la dominación de la iglesia. Con este mismo propósito, la iglesia activa mecanismos que incluyen el uso de la violencia física y simbólica, como por ejemplo el martirio y la excomunión respectivamente. Aquí ya habla específicamente de la Iglesia Católica, aunque cada religión e iglesia dentro del cristianismo también tiene sus mecanismos de violencia simbólica o hasta física. Con el fin, mire el propósito, en esta dinámica en el campo de religioso de los diversos agentes, con el fin de impedir el ingreso en el mercado religioso de toda empresa de salvación que pueda representar algún tipo de competencia o amenaza al monopolio religioso ostentado por la iglesia. O sea, quieren elevar barreras de entrada. Y ese concepto lo vamos a ver más adelante también con la ayuda de Dios. Las barreras de entrada. En este sentido, entonces, la iglesia usa todos los medios a su favor para suprimir o por lo menos coartar la amenaza que representan las sectas. ¿Y qué son las sectas? ¿Qué son las sectas acá? O cualquier tipo de empresa religiosa independiente por parte de los laicos. O sea, de repente surge dentro de la iglesia o dentro de la sociedad un grupo que amenaza con tomar cuota de mercado, amenaza con tener mayor participación. Entonces, y esa es una empresa independiente, o sea, no se somete a la autoridad legal y religiosa de la iglesia. Estas últimas empresas corresponden a la iniciativa de actores carismáticos, y aquí vamos a hablar de los carismáticos, de los líderes carismáticos, como son los profetas y los magos. Los magos, hablando de los profanos, y los profetas como alternativas a la oferta religiosa monopolística. En el caso de América Latina, esta definición de iglesia es operativa en referencia a la iglesia católica. Entonces, aquí está hablando de la iglesia católica cuando se refiere a la iglesia. Ahora aquí comienza a hablar de profeta. ¿Qué significa profeta en este análisis de la teoría del mercado de la religión? La definición de profeta que nos propone Bourdieu es tomada casi en su totalidad del trabajo de Weber en 1977. ¿El profeta qué significa? Dice que el profeta es un empresario independiente de los bienes de salvación. O sea, no está dentro de un aparato burocrático de la iglesia.
no es legítimo, sino que simplemente sale producto de su capacidad carismática de movilización social. Es decir, que hay gente que lo está siguiendo, hay gente que lo está apoyando al profeta. Entonces, el profeta es un empresario independiente de los bienes de salvación y que construye su autoridad sobre su capacidad de producir y distribuir bienes de salvación. En conformidad a la capacidad que tenga este profeta independiente, empresario independiente de bienes de salvación religioso, de producir y distribuir esos bienes, ahí construye su autoridad. Dice, su capacidad de producir y distribuir bienes de salvación relativamente originales como nuevas propuestas de valor, capaces de devaluar los bienes tradicionales administrados por la iglesia o por la institución, que sí es legítima. La institución no solamente tiene antigüedad, tiene legalidad, tiene apoyo político. Y ahora surge una secta. Dice que estos bienes son capaces de devaluar los bienes tradicionales administrados por la iglesia. En tanto, el líder carismático está desprovisto de un capital religioso inicial, porque no tiene todo ese aparato, toda esa legitimidad. Toda su autoridad depende de su carisma. ¿Y a qué se refiere con carisma aquí? Bueno, Weber propone 3 tipos ideales de dominación. En primer lugar, la religión domina por medio de la legalidad o la burocracia. Dominación legal o burocrática, que descansa en la creencia en la legalidad de ordenación estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por ser ordenaciones a ejercer la autoridad. Es decir, soy el que tiene la autoridad y tenés que hacer caso, porque yo tengo la legalidad, tengo la jurisdicción, tengo el investimiento espiritual, tengo el apostolado, tengo el llamado, soy profeta, soy evangelista, soy administrador. Legal. Entonces, esa es la primera. Lo segundo es la dominación tradicional, que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición por ejercer la autoridad. Por eso es que la Iglesia Católica no abandona esas tradiciones, ¿ya? Era lo mismo que hacían los judíos, los fariseos, cuando Jesús les reclama de sus tradiciones, porque esas tradiciones le daban autoridad religiosa, le daban legitimidad. Entonces no importaba que contradijeran las mismas escrituras del Antiguo Testamento, porque al ser antiguas daban este segundo tipo de dominación, la dominación tradicional. Y número 3, la dominación carismática. La dominación carismática o liderazgo que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas. Aquí estamos hablando de que esta persona, por ejemplo, no tiene ni la legalidad ni la tradición. Es nuevo. No tiene ni antigüedad, no tiene trayectoria y no tiene una legalidad que lo cubra, pero tiene carisma, o sea, la capacidad de atraer. ¿Por qué? Porque se le reveló un ángel. ¿Cuál ángel? El ángel Moroni. Y aparece Joseph Smith, ¿ya? Es un revelado, un iluminado. Se le apareció Joseph Smith. Entonces, va desde lo racional hasta lo mítico. Entonces, el líder carismático está desprovisto de un capital religioso inicial. Toda su autoridad depende de su carisma, que se mide con referencia en su capacidad de movilizar los intereses religiosos de los laicos. Viene este líder carismático y no tiene legalidad, no tiene burocracia y no tiene trayectoria, pero tiene una capacidad de movilizar
intereses religiosos de los laicos, es decir, atrae gente que es capaz de asistir a las reuniones, por ejemplo, o de ofrendar más, o de aportar y financiar el proyecto religioso. Entonces allí es el tercer tipo, lo cual entonces hace un mayor conflicto en la dinámica del campo religioso. Estamos hablando que ahora tenemos iglesias con legalidad, estamos hablando que hay iglesias con tradición y estamos hablando que hay sectas creadas por los carismáticos profetas. Y se suma todo esto a la competencia y ahí vamos a caer al término de competencia, etc. Para este propósito, mire lo que hace el profeta. El profeta debe conquistar y reconquistar constantemente la fidelidad de un grupo de seguidores que se constituyen en la secta. Secta aquí no como secta satánica, sino como un grupo religioso que está ajeno a la autoridad de esa iglesia legal, burocrática y de siglos. Esta conquista es posible por medio de la demostración reiterada de determinadas cualidades. Entonces, el profeta, ¿cómo logra fidelizar, conquistar y reconquistar al grupo que apoya ese nuevo emprendimiento? Con la demostración reiterada de cualidades, demostración de resultados, por ejemplo. Y aquí habla de, esta conquista es posible por ejemplo, cualidades extraordinarias que pueden corresponder al talante innovador de su mensaje, o sea, lo que está enseñando, lo que dice, lo que predica es genial, interesante, me gusta, llamativo, no lo había visto desde ese punto de vista, está genial, me gusta, ese mensaje. Ya, puede ser nada que ver con la Biblia o puede ser muy bíblico, hablando de nuestro cristianismo, porque todo esto estamos hablando de la religión en su totalidad, pero luego aplicado al contexto de pluralización religiosa de Latinoamérica. ¿Qué más? Las virtudes mágicas, como el poder sobre las enfermedades, la sanación. A esto se le llama taumaturgia. O el poder sobre los demonios, esto se llama exorcismo. Y vemos que eso pasó con Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo, ¿qué fue? Fue un líder carismático, un profeta carismático, que comenzó a oponerse a la burocracia de la religión tradicional. Así que este tipo está agarrando gente. Tenemos que eliminar a esto porque no está haciendo la competencia. Entonces, esto se ha visto en todas las ferias sociales de las sociedades antiguas y contemporáneas de la religión. Estas características podemos observarlas en muchos de los empresarios religiosos emergentes en toda América Latina, especialmente en las iniciativas pentecostales, que inició a principios del siglo pasado. Sin embargo, es necesario aclarar que la definición de profeta que nos propone Weaver es un tipo ideal, por lo cual la mayoría de los líderes pentecostales latinoamericanos ostentan además cualidades que Weaver atribuyen a los magos, como por ejemplo su preocupación por la contraprestación económica de sus servicios. Y ahí habla del Evangelio de la Prosperidad. El profeta y su secta constituyen una empresa de autosatisfacción de las necesidades religiosas emprendida por los laicos, que prescinde de la mediación de la iglesia, esa que ya estaba siglos atrás. Por lo que su sola existencia representa un cuestionamiento a la legitimidad de la iglesia. Y aquí ya entramos al concepto de competencia, lo que compartíamos un poco en el grupo de WhatsApp del staff. La mera presencia de otra alternativa religiosa constituye ya una competencia. Porque estamos aquí y entonces dice el miembro, aquí voy, pero si aquí no me gusta algo, me voy a la otra, que es igual. La mera presencia constituye ya una competencia, porque hay otra opción, otra oferta, otra alternativa religiosa.
A tal punto que termina afectando, sí, termina afectando. La gestión termina afectando, por supuestísimo que sí. Y aquí lo hemos visto en el diagnóstico, en la asistencia y la ofrenda, en el involucramiento, en los resultados, sobre todo en el año de la pandemia. Entonces, la mera presencia, la mera existencia representa un cuestionamiento de la legitimidad de la Iglesia y de su cuerpo sacerdotal. En este sentido, la iniciativa sectaria tiene una dimensión revolucionaria. En la medida en que la perpetuación y reproducción del capital religioso a lo largo del tiempo solo es posible con la consolidación de un aparato burocrático, las sectas que triunfan, entre comillas, o sea, que logran destacarse, están destinadas a convertirse en iglesias. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos actualmente en las religiones, que son catalogadas como iglesias, pero iniciaron como sectas. Es decir, a sufrir un proceso de burocratización. O sea, el proceso de dejar de ser secta a ser iglesia, desde el punto de vista sociológico, es el proceso de burocratización y racionalización, o sea, rutinización del carisma, en términos de Weber. O sea, eso nuevo se vuelve rutina, se vuelve lo litúrgico y se establece como una oferta religiosa. Y en cuanto a iglesia, a exponerse a amenaza que representan los profetas y las sectas emergentes. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que esta es la dinámica del campo religioso que propone Bourdieu, haciendo un análisis histórico, antropológico, social, y citando varios autores. Luego tenemos el cuarto elemento que propone Bourdieu: poder político y poder religioso. Cuarta cosa: poder político y poder religioso. La Iglesia participa del mantenimiento del orden político, inculcando un hábitus religioso que contribuye al sostenimiento de dicho orden. Mire qué interesante. Es decir, una matriz. O, en términos de las películas, la Matrix, que es un sistema de percepción, de pensamiento y acción para mantener ahí a la sociedad, orientada hacia la legitimación y perpetuación de las estructuras políticas. O sea, la religión sirve a la política. En este mismo sentido, la Iglesia utiliza la eficacia de su sistema simbólico para legitimar el sistema político. Un claro ejemplo de esto que estamos hablando, de estos mecanismos, de este tipo de mecanismos en América Latina, es, por ejemplo, la consagración de un país a santos y patronos. Y eso es interesante porque después, antes de analizar este artículo, no sabía por qué realmente eso pasaba. De que por qué por ejemplo, Jinotepe tiene el patrono de Santiago. Entonces, ¿por qué? Solo por actos religiosos. No, es una estrategia. Mire, la consagración del país a santos y patronos. En el caso de Jinotepe, de Santiago. ¿Por qué? Porque está poder político y poder religioso. Entonces, luego las siguientes generaciones, el patrono es Santiago. ¿Y quién lo dijo? ¿Y cómo apareció Santiago? Apareció de una manera milagrosa. En una cajita que vinieron unos barcos en Huehuete, el frete de Huehuete. Ahí vinieron. Y mágicamente apareció la imagen de Santiago. Y comenzaron a hacer muchos milagros. A partir de ahí, Jinotepe tiene su santo patrono, Santiago, porque vino en una cajita genial, una imagen de Santiago en Huehuete apareció. Entonces, esto es interesante, mire qué chévere. Dice acá: 2. La Iglesia mantiene el poder político utilizando la autoridad religiosa para combatir toda tentativa de subversión del orden simbólico dominante.
particularmente las iniciativas proféticas y sectarias, o en otros casos, como pasó aquí, más bien rebelarse al Estado o al gobierno. Bourdieu subraya, sin embargo, que la homología entre la posición dominante de la Iglesia en la estructura del campo religioso y la posición de las clases dominantes en el campo político no significan la ausencia de conflictos entre los representantes del poder en cada uno de estos campos. Y nosotros podemos ver la historia medieval de cómo entonces estaban los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, y a la par, ¿quiénes estaban? La Iglesia Católica, porque estaba siempre dentro de esta dinámica, cuando tenía el monopolio. Porque aquí vemos desde el contexto histórico. Estamos hablando de la época medieval y luego de la colonia en América Latina. Entonces dice acá, estos conflictos pueden ubicarse históricamente en algún lugar del continuo teórico entre dos extremos puros constituidos, por un lado por la hierocracia, en tanto gobierno temporal de los sacerdotes, y por el otro por el cesaropapismo, como subordinación total del poder sacerdotal al poder secular. Esos son los dos extremos que hay. Además, aunque la autoridad religiosa dominante está ligada tradicionalmente a la legitimación del orden político establecido, puede excepcionalmente, como fue el caso de acá, en el 2018, participar en la subversión de este orden político, ¿ya? De este orden social. Había un orden social y la religión legitima el orden social. Luego puede hacer, dependiendo de los intereses que tenga esa religión, la participa en la subversión o participa en la legitimación. Cualquiera de los dos. Por su parte, o en contraposición, la autoridad carismática, esa que está independiente a la iglesia, esas que surgen y entran en la dinámica del campo religioso, encarnada en el profeta, tiene más posibilidades de éxito en periodos de cambio y de crisis social. Mire qué interesante. Pasa algo en la sociedad, este tipo de movimientos tienden a ser con mayor posibilidad de éxito. De anomia en términos de Durkheim, ya sea que la anomia afecte a la sociedad en general, o sea, cuando no hay una ley, cuando están sin ley, o hay una anarquía, también podríamos decir, o solo un sector social, ya sea que en todo un país o en solo un sector, cuando hay una anomía. Eso, por ejemplo, nos pasó acá en el 2020. O sea, no había una ley específica. ¿Se cierran o no se cierran? Entonces, hay una crisis más la pandemia. Que si viene una gripe mortal. No, que esa es una gripe común. Eso se llama una situación de anomia. No hay una dirección clara. Entonces, los movimientos carismáticos tienen mayor posibilidad de éxito según la sociología religiosa. En la medida en que las crisis sociales constituyen situaciones extraordinarias donde los sistemas simbólicos tradicionales resulten obsoletos, obsoletos e ineficaces para dar respuesta a las problemáticas sociales, entonces surgen nuevas propuestas que pretenden dar respuesta. El profeta, en tanto hombre extraordinario, encuentra en ellas su oportunidad. Esto nos permite comprender el auge de las iniciativas religiosas en cabeza de líderes carismáticos que se puede observar en toda América Latina desde mediados del siglo XX. Auge que está asociado en alguna medida a la crisis social y a la anomia de grandes sectores de la población que han tenido que enfrentar procesos acelerados y violentos de modernización, urbanización e industrialización. Aunque la secta implica la contestación al orden religioso y político dominante,
esta no se traduce necesariamente en una revolución política. Sin embargo, en la medida en que toda revolución política necesita una dimensión simbólica, el profeta puede contribuir a la revolución simbólica que exige la revolución política. Y ahora tenemos al autor número 2, Peter Berger, además de analizar lo que propone Bourdieu. Peter Berger habla del monopolio al pluralismo. Esa ha sido la evolución histórica, del monopolio al pluralismo religioso. Y hablando después de la caída del Imperio Romano, en la parte de Europa, monopolio. Pero luego con la Reforma Protestante, aquí lo comienza a explicar, pluralización. Luego vemos un proceso de pluralización en Estados Unidos y un proceso de pluralización en América Latina después de tener el monopolio tras la colonia. Entonces dice acá, mira bien, Berger coincide con Bourdieu en observar las instituciones religiosas como empresas. O sea, tanto Berger como Bourdieu observan a las instituciones religiosas como empresas económicas, que han buscado históricamente constituirse en agentes monopolizadores en el seno de una determinada sociedad. Quiere decir que en su análisis histórico, antropológico, los ven desde antes del concepto de empresa moderna, porque lo ven desde la antigüedad, porque ¿quién tenía ese control? Pues antes, en la época medieval y más antes de eso, en la época antigua, pues obviamente los sistemas económicos controlados por el gobierno y legitimados por la religión. Entonces el gobierno y religión tenía eso, pero después tras la ilustración y el modernismo, viene entonces el liberalismo. Y el liberalismo dice, no, a ver, déjenos tomar los medios de producción a nosotros. Y luego vino el comunismo y un montón de cosas más. Entonces, las instituciones religiosas las ven estos dos autores como empresas ya que han buscado históricamente constituirse en agentes monopolizadores. Para este propósito, las instituciones religiosas dominantes han contado generalmente con el respaldo del poder político de turno. El poder político de turno respalda a esa religión para dominar o para eliminar a sus competidores. Con el respaldo de la fuerza, de la legalidad, del poder político. Esta situación ha permitido a los monopolios religiosos acudir al uso legítimo de la fuerza para excluir a sus rivales. En Occidente, hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, el monopolio religioso se expresó en el carácter dominante del cristianismo católico. Ahí se puede ver eso. Sin embargo, Berger considera que la doctrina cristiana conservó siempre en su germen el potencial de un desarrollo teológico que favoreciera una situación pluralista. El pluralismo religioso, ¿qué significa? El pluralismo religioso es definido por Berger como la situación en la que un Estado tolera diferentes grupos religiosos compitiendo libremente en su seno. Un Estado que permite religiones en la nación, diversidad. Ese es pluralismo religioso. El monopolio es cuando el Estado dice, esta es la religión oficial y todo el mundo se apega a esto. No hay donde agarrarse ahí. Monopolio religioso porque el Estado dice que esta es la religión. Pluralismo religioso, el Estado dice, yo no me meto, tienen libertad religiosa y comienzan entonces a surgir iglesias y sectas y entramos a una dinámica de competencia. Mire bien, para Berger el potencial pluralista del cristianismo se manifestó plenamente en la Reforma Protestante, gracias a propuestas teológicas como el libre examen de las Escrituras y el sacerdocio universal de los creyentes. Ahí entonces ya el sacerdocio ya no era solo para el obispo de Constantinopla,
que se quiere de su obispo constantinopolitanizar. Ese es un trabalenguas. Ahora, entonces, desde la Reforma se comienzan a expandir las doctrinas de que no, suave, todo aquel que es creyente tiene un sacerdocio. La Reforma quebró el monopolio católico sobre la interpretación legítima del texto sagrado. Dice la Reforma, no solo ustedes pueden interpretar la Escritura, nosotros también, los laicos también. Y permitió una mayor participación de los laicos en la administración ¿de qué? De los bienes simbólicos de salvación. Después de eso, ¿qué surgió? Tras la Reforma, las guerras de religión en Europa. Las guerras de religión en Europa son expresión de la pretensión, tanto de católicos como de protestantes, por mantener el monopolio religioso sobre sus territorios. La Reforma inicia haciendo esas doctrinas y estando en contraposición a la Iglesia Católica. Pero luego se crean las guerras de religión. ¿Por qué? Porque quieren mantener el monopolio religioso sobre los territorios. A ver, esta nación, este país es protestante. No, este país es católico. Pero mire cuál fue la evolución de todo esto. Sin embargo, el proceso de desmonopolización de los bienes sagrados y el poder otorgado a los laicos por la Reforma desencadenó un proceso de fragmentación religiosa que no respetó el mantenimiento de unidades nacionales exclusivamente católicas o protestantes. O sea, en una misma nación comenzaron a decir, bueno, aquí no solo hay católicos y aquí no hay solo protestantes, aquí hay diversidad. Muy temprano entonces, en países como Inglaterra y Holanda, el surgimiento de nuevas fracciones del protestantismo como el calvinismo y el puritanismo le planteó a estos estados o gobiernos efectivamente la necesidad de legislar en favor de una actitud de tolerancia frente a la diversidad religiosa en su seno. Ahí comienza entonces a la tolerancia. Esto significó un quiebre en la tradicional unión entre la Iglesia y el Estado, maridaje que caracterizó la Edad Media. La Edad Media estaba el rey y la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica con mucho poderío. Pero mire, ahora nos estamos encontrando con una evolución del monopolio al pluralismo religioso. Y aquí entra lo que hemos venido hablando en la actualización ministerial. Por esa transición del monopolio a la diversidad y pluralización religiosa. El proceso de pluralización religiosa fructificó especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque las primeras colonias allí se establecieron sobre las bases de la libertad y la tolerancia religiosa. En un modelo en el que diferentes grupos religiosos que gozan de un mismo estatus legal y compiten entre sí, ninguno lo hace con mayores ventajas o privilegios políticos que sus demás rivales. Esta actitud que se puede comparar con las políticas económicas del laissez-faire, donde el Estado permite que el mercado se autorregule, y ese es el típico liberalismo y después neoliberalismo de la economía, que el Estado no se meta tampoco en las actividades económicas. Entonces, la actitud de los Estados Unidos en asuntos religiosos se ha constituido en un paradigma de una actitud moderna de todos los demás estados al respecto. Entonces después todos los demás estados comenzaron a adoptar lo mismo, a tolerar la diversidad religiosa dentro de sus países. Según Berger, la característica fundamental de toda situación pluralista, independientemente de sus particularidades históricas, radica en que los exmonopolios religiosos, como era el caso de la Iglesia Católica, ya no goza de mecanismos legales para excluir a sus rivales. Antes, con el poder político, la Iglesia Católica excluía, martirizaba, como lo que pasó en España. La Santísima Inquisición, y la más brutal fue en España.
Por el contrario, en la situación pluralista ideal pura, las distintas instituciones religiosas, incluida la que ostentaba el monopolio, incluida la católica, se ven obligadas a competir en el mantenimiento de sus membresías frente a empresas religiosas que persiguen el mismo objetivo sin ventajas o privilegios que provengan del Estado, y ahí nos encontramos con un Estado ideal puro de situación pluralista. No hay intervención del Estado como para favorecer o reprimir, sino que hay una competencia de mercado religioso. Y luego, después de todo este análisis, ahora después vamos a estudiar nuestro contexto actual. ¿En dónde? En el diagnóstico. En el diagnóstico organizacional aplicado acá a la iglesia, que ya estamos concluyendo, vamos a presentar los resultados de ese diagnóstico. El análisis Pestel y el análisis del sector y del entorno. Entonces, después de haber hecho un análisis de histórico, social, antropológico, de la religión, hasta llegar hasta nuestros días, vamos a ver el contexto en que nos encontramos. Pero no hay que olvidar todo esto que estamos analizando. Segunda cosa que comparte el señor Peter Berger es el imperativo de los resultados. El imperativo o la necesidad de los resultados. ¿Cómo así? Según Berger, la competencia en las sociedades pluralistas o en vía de pluralización, como es el caso de las sociedades latinoamericanas, no se establece solamente entre el exmonopolio y las nuevas ofertas religiosas, entre Iglesia Católica y protestante, no, sino también entre ofertas religiosas e incluso alternativas de sentido de tipo secular. Entran en la competencia, que ahí vamos a ver que tenemos competencia directa y sustituto, aunque para efectos del diagnóstico vamos a ver cómo clasificamos con el debido marco de referencia las competencias que tenemos nosotros, sino también entre ofertas religiosas y alternativas de sentido de tipo secular. Entre estas últimas se encuentran, por ejemplo, las asociaciones políticas o científicas. De hecho que sí, los partidos políticos muchas veces actúan como religiones y terminan compitiendo con la misma iglesia o religión. También las asociaciones científicas con sus propuestas. Las subculturas, los clubes, esto significa que una situación pluralista, en una situación pluralista, toda membresía, mire bien, o adscripción religiosa adquiere un carácter voluntario y contingente. O sea, yo elijo la religión a quien quiero pertenecer. No, ya no va a haber que el Estado me va a obligar a mí a tener la religión X o Y, sino que tengo la libertad de elegir mi religión. Al encontrarse en esto se crea una competencia. Entonces, la membresía o a una religión adquiere un carácter voluntario y contingente en la medida en que el consumidor puede en cualquier momento cambiar su preferencia religiosa si encuentra una oferta que satisfaga mejor sus expectativas, o puede simplemente abstenerse de consumir, de no participar en ninguna religión. Esta situación cambia las dinámicas que han orientado tradicionalmente las instituciones religiosas, imponiéndole a todo el imperativo de alcanzar resultados. En otras palabras, todos los grupos religiosos que concurren en una situación pluralista se enfrentan al problema de, mire bien, buscar estrategias que les permitan retener o aumentar sus membresías. Es lo que me han venido hablando en estos meses y años en la actualización ministerial. Proceso estratégico de crecimiento. Proyecto de eclesía. La estrategia, la visión, la misión, los objetivos, los valores. Porque hay una situación pluralista de competencia. Y una competencia bien recia que la vamos a ver en el análisis del sector.
que ya la vieron, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos vieron el gráfico? Donde sale la intensidad de la competencia alta, el poder de negociación del cliente alto, el poder político alto y un montón de alto, 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 lo cual genera un sector altamente competitivo. Esa fue la conclusión, pero la vamos a ver en el diagnóstico. Para este propósito, mire bien lo que dice Berger en 1971 ya. Para este propósito recurren a los mismos métodos que utilizan las demás empresas que enfrentan problemas similares, es decir, a las estrategias de marketing. En el caso de los Estados Unidos y de América Latina, las estrategias del marketing al servicio de empresas religiosas privilegian el uso de la publicidad y los medios masivos de comunicación, dando lugar a fenómenos como teleevangelistas, las iglesias virtuales, mire bien, no es nuevo, y las estaciones radiales, tener programas de radio y televisión religiosos. Los canales de televisión que promocionan productos religiosos son ampliamente conocidos en la región. Son espacios mediáticos cuyo formato tiene afinidades con las cadenas dedicadas a las televentas. Y tenemos la segunda cosa que nos dice aquí también. La diversificación y homogenización de la oferta religiosa. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo domingo, si Dios quiere, amados hermanos. Hemos visto entonces, haciendo una síntesis, un artículo científico de la Revista Colombiana de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, 2010, en el cual muestra la teoría del mercado en el estudio de la pluralización religiosa de Estados Unidos y Europa aplicado luego a América Latina. Vimos el trabajo de Bourdieu de lo que significa el campo religioso, cómo inicia el campo religioso desde la antigüedad, la religión y lucha de clases, cuál es esa dinámica del campo religioso. Vimos hoy la relación entre el poder político y el poder religioso. Y luego vimos a Peter Berger explicando que hay un proceso histórico del monopolio al pluralismo religioso y que hay una necesidad de resultados, porque hay una competencia. Hay una necesidad de utilización de estrategias, porque hay una competencia por membresías, porque hay un carácter voluntario y hay una diversidad de ofertas de religiones. Entonces, y luego vamos a ver el próximo domingo, Dios mediante, lo que es la diversificación y homogenización de la oferta religiosa. Vamos a ver qué dice Berger al respecto. Nos quedamos aquí en la página 9. Después vamos a estar viendo el problema de la regulación del mercado religioso, la regulación por parte del Estado. Estos son los mecanismos de regulación. Regulación por parte del Estado. ¿Regular qué? Regular el mercado religioso, lo vamos a estar viendo, Dios mediante. Para lo cual les animo a que puedan leer todo el material. De aquí al domingo, leerlo completo. Si no le entienden, no hay falla porque aquí lo vamos a analizar. Pero es muy importante que puedan leerlo por lo menos una vez. Porque esa lectura hace que ya tengo la idea de qué se trata esto. Y después de eso, vamos a ver, Dios mediante, la regulación interna y la regulación por el mercado religioso. Luego la teoría de la elección racional y sus limitaciones. Y después de eso, los bienes religiosos, el concepto y su clasificación. ¿Cuáles son esos bienes religiosos que ofertan las empresas religiosas? Las transacciones. Entonces, al hablar de bienes, de transacciones, hablamos de marketing. Vamos a ver cuáles son las transacciones que se dan. Vamos a ver la competencia entre empresas religiosas y empresas seculares. Vamos a estar viendo a manera de conclusión la competencia por las membresías. Después de hacer todo ese análisis, vamos a ver de qué se trata la competencia por las membresías. Y Dios primero, entonces eso lo tenemos para el domingo, hoy 12, vimos la primera parte. Próximo domingo 19,
el 26 es break y el 2, Dios mediante, vamos a hacer la presentación de todo el diagnóstico, que ahí entonces esto nos va a ayudar a comprender más, con la ayuda del Señor, los resultados y las conclusiones del diagnóstico eclesial. Y aquí está toda la bibliografía que se utiliza en el artículo, porque es un artículo científico. No solamente se puede como que aquí me parece esto que lo voy a escribir, ¿no? Y tenemos entonces así, Dios primero, el próximo día. Muy bien, amados hermanos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué les pareció hasta el momento? Mire bien, ideas generales. 1, 2, 3, probando sonido. Preguntas, dudas, comentarios. Y si tienen preguntas a lo largo del estudio, hay que anotarlas para luego decir, ve, esta pregunta me surgió porque no la entendí. Lo anoto y luego en el momento de preguntas y respuestas, pues ahí esa pregunta la leo. Puede ser ahorita, puede ser entre las semanas, que es la oportunidad para leer Dios primero, y el próximo domingo igual. Muy bien, tenemos una pregunta aquí. Por mí, no creo que está Hermano claro. Ever. Mano, yo veo claro el análisis y la presentación de la teoría, ¿verdad? Del mercado. Y yo creo que ahí hay algo de lo que habíamos venido conversando con el hermano Francisco durante la semana, ¿verdad? Que ya lo estábamos viendo con el tema del análisis PESTEL. Sí Ujú. es. El análisis Estábamos PESTEL hablando del es tema. el análisis del macroentorno general. Ahí está el entorno Sí, pero político. estábamos viendo el tema de las Eso competencias o sí, el tema de correcto. las religiosas. Entonces yo creo que en ese marco me estoy refiriendo, ¿eh? Que es importante verlo también. A ver qué aprendemos ahí. Yo creo que es importante. Excelente. De todo lo que hoy comentamos, hermano Ever, ¿qué le pareció interesante, llamativo, curioso? Como que dijo, ve, es cierto, esto pasa. O algo que decir, ve, esto no sabía, esto es interesante. Igual, Bueno, yo hermano creo Román, que, hermanazo. sí, no, como estamos, recalco, ¿verdad? Lo que estábamos conversando anteriormente entre semana con el hermano Francisco, pues se denota, y aquí está en el contexto también, ¿verdad? Todo el tema a nivel político y el nivel religioso. Estamos hablando también a nivel de geografía, a nivel histórico también, cómo se dan lo que sabes lo Ujú, que dice el texto, ¿verdad? El análisis que es, la teoría que cómo se implementa o cómo los estados, los países adoptan el credo religioso y el tema de lo que hablamos de los que tienen sus santos patronos. Es ujú, igual como algunos países tienen, eh, en la mayoría tienen una religión específica, una religión oficial. ujú. Entonces también eso es importante porque muchos los conocemos, otros no, pero yo creo que ahí está también y lo podemos ver. Y es importante porque ahí vemos de dónde nace eh, eh, esa, digamos, esa teoría, no es teoría, porque sí está implementada, ¿verdad? O Esa a lucha, base esa de que competencia. correcto, y a base de que los países adoptan ese tipo de cultura para cada uno de los habitantes y todo, porque a veces sí, si vos decís en cierto país tenés una religión oficial que es el catolicismo, entonces ellos de ahí también empiezan a conceder la información y sacar el santo patrono de acá, como hay en Nicaragua, Santo Domingo, ese es Ujú. el patrono oficial y todo, entonces
es importante ver de dónde se argumenta. Digamos que esa es parte donde ellos se pueden sostener o agarrar para decir, debido a este tema, nosotros implementamos o ejecutamos esta cultura. Entonces es importante, igual como todo lo que es el mercado, como habla la política, es importante, también la política tiene que ver mucho con religión, muchos, digamos, partidos políticos también tienen algo que se enlaza con lo que es religión, a nivel religioso. Entonces yo creo que es importante lo que nos presenta aquí este estudio, es importante. Creo que está bueno analizarlo a profundidad para ver qué podemos hacer de interrogante y agarrarnos ahí entre semana con Francisco y el hermano Luis ahí, que como esta semana que pasó. También aparte de entre semana, también la idea es que podamos aquí agarrarnos, como dice el hermano. Excelente, hermanazo, Que hermano. normalmente yo creo que Francisco y yo lo agarramos cuando está calientito, Sí, porque mire ya qué después cosa. cuando llegamos al domingo ya se nos van las ideas No y la puede ser. lluvia de ideas, interrogantes, y entonces, pero sí es importante, ¿verdad? Y que a veces se tocan otro tema. Normalmente no tocamos ese tema hoy, de que tocamos entre semanas, ¿verdad? Y usted nos dijo, lo consulta, lo hablamos el domingo, pero vea que ya vimos otro tema diferente, entonces por ahí Ujú. yo creo que sí valió la pena haberlo tratado en el momento. Correcto, hermano Luis, igual la misma pregunta. Ahí parece que el hermano Luis está teniendo complicaciones con la tecnología. Ahí está. Ahí ya tiene el micrófono encendido. Aló, Sí, ¿se oye? sí, se oye. Muy bien. Si es un estudio de la sociología aplicada a la religión, es importante, ¿verdad? Porque podemos hacer análisis históricos y científicos de cómo la religión humana ha evolucionado, cómo se ha metido, los mecanismos de penetración de las empresas religiosas, como los grandes monopolios de los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los pentecostales, la misma Iglesia Católica Romana, Ujú, para así nosotros analizar y conocer, ¿verdad?, las estrategias que tiene el mundo, ¿verdad?, para penetrar en la religión humana. ujú, Pues estos son conceptos completamente humanos, ¿verdad?, de los hombres que lo hacen estudios científicos para mirar, ¿verdad?, la historia, la aplicación y ver cómo la reforma protestante le quebró a la Iglesia Católica el monopolio, ujú, porque tomó el principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes. ujú. Era que cada creyente es un sacerdote de Dios y con derecho de leer la escritura y de analizarla con la iluminación del Espíritu. Entonces es importante estudiarlo, ¿verdad? Para mirar los análisis, ¿verdad? Cómo penetra la religión humana en el mundo. Ujú, excelente, gracias hermano Luis. Correcto, efectivamente es un análisis científico de la actuación del humano con respecto a la religión. Y es interesante estudiarlo, como decía nuestro hermano Luis, para ver lo que hace el mundo, pero también para tener una mayor perspectiva de la realidad que podemos nosotros estar viviendo y que nosotros podemos estar siguiendo también. Entonces es muy importante ver que hay una realidad y así poder hacerle frente a una realidad humana religiosa. Hermano Román. Sí. Bueno, yo creo que yo había comentado antes de que yo desde hace un tiempo quería eh, conocer un poco más acerca de la historia, ¿no? ¿Cómo fue que qué sucedió después de los apóstoles? cuando murió el último apóstol. Y es bastante interesante, ¿no? Porque ya desde que los apóstoles estaban enseñando, ya había gente que andaba dividiendo la iglesia, ¿no? O sea, había como un pensamiento que ya iba de división.
Entonces, la Iglesia Católica surge de esa división, de esa desviación de la doctrina bíblica, ¿no? Entonces, está muy interesante el estudio que hace este sociólogo y este teólogo. Lo que pasa cuando uno es un sociólogo y un teólogo, de cómo fue evolucionando todo y cómo hoy en día todo eso se aplica, porque de hecho yo creo que lo habíamos comentado antes, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, ese es el mecanismo que tiene. Cada persona que nace lo bautizan y le dicen toda su vida que es católico. Llega a un lugar y se apropia de toda la cultura y la vuelve católica. Entonces, aquí en Panamá, uno va a los lugares alejados y si tienen cuestiones de magia y tienen cuestiones de brujos y esas cosas, la Iglesia Católica se lo apropia y lo convierte en algo de ellos, ¿no? Las tradiciones. En Nicaragua todo el tema cultural está atrapado por el catolicismo. Entonces, es parte de todo eso y es bastante interesante ver cómo las desviaciones, yo concuerdo bastante con el hermano Luis García, como dice o sea, cómo el mundo ha tomado la potencia que tiene la palabra y de acuerdo a sus intereses han ido modificando, ¿no? Han ido para ellos captar su grupo de personas, muchos con intereses políticos, muchos con intereses económicos y hoy en día sigue pasando todo eso, ¿no? O sea, cómo es lo que dice la palabra de los comerciantes de la fe, esas personas que iban a llegar con malas intenciones a querer acaparar personas, a querer acaparar dinero, a querer acaparar intereses y es muy interesante cómo esto se toma, ¿no? No solamente en el tema religioso, sino en el tema de ideologías. Hoy en día se está viendo mucho con el tema del feminismo, con el tema del aborto, todo esto. Son ideologías que la política toma este poder, este poder simbólico y lo usa para mover masas, ¿no? Entonces, como dice Luis, es interesante conocerlo porque así está actuando el mundo. Así el mundo está acaparando personas, así el mundo está engañando a las personas y tenemos que tenerlo presente no para engañar personas nosotros, ni usar los mismos mecanismos que usan ellos, sino para, a través de la sana doctrina, saber cómo hacer frente a esos mecanismos que ellos también están implementando, ¿no? Así que me parece bastante interesante el estudio que realizaron este teólogo luterano y este sociólogo, ¿no? Correcto, excelente hermano Román. Efectivamente, lo que dicen nuestros hermanazos. Jesús dijo, he aquí, los envío como ovejas en medio de lobos. Hablando de la misión, ¿verdad? Ministerial, la misión eclesial. Sed pues, dice, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como Y esto paloma. Hermano Ever. es un negocio redondo también a nivel de política. Un claro ejemplo, el vecino que tenemos ahí, bueno, acá usted lo tiene de vecino, Nicaragua y Panamá, Costa Rica, con lo que mencionaba el hermano Francisco, que el tema de ideología de género, digamos, aquí en Costa Rica ya hay una ley donde los matrimonios igualitarios, entre comillas, son permitidos a nivel de ley. Y como ellos están agregados supuestamente a las Naciones Unidas, a las naciones y al DIH, al derecho internacional y todo eso, entonces ellos se agarran de los derechos humanos para vender eso, ¿verdad? Entonces aquí se respeta el derecho humano, entonces por eso hay que implementar lo que son los matrimonios igualitarios y todo, pero eso genera a nivel económico muchos ingresos para Costa Rica, porque las Naciones Unidas y todos los países y los derechos humanos pues otorgan un presupuesto para trabajar en esa ley, para hacer campañas publicitarias, para implementar X estudios y entonces que eso lo genera a los países y a los gobiernos y gran poder. Por eso es que los gobiernos tienen poder y más cuando se unen muchas veces con el tema de la religión. Y yo creo que eso también lo vemos desde el primer siglo, porque la iglesia romana y con las cruzadas vendieron que la iglesia en honor a la religión ellos asesinaban, ¿no? Entonces yo creo que no es nuevo, no es moderno. Lo que pasa es que ahora ya tiene otros matices diferentes, De pero hecho, sí hay un tema bastante amplio, ¿verdad? Sí. de Lo que hecho, pasa de es hecho tal vez Jesús,
¿sí? De hecho Jesús fue crucificado por el poder religioso que tenían los judíos, presionando Correcto, a Pilato. correcto. Entonces es bastante interesante el tema, pero como le digo, a nivel religioso y a nivel político, en muchos países se ha dado eso. Entonces, los países están cambiando mucho su cultura y acarreando de otras naciones, ¿verdad? Para hacerlo algo novedoso o algo en nombre del derecho humano, pero la verdad que están distorsionando todo lo que verdaderamente Dios creó desde el inicio, desde la familia, hablándole en ese ejemplo en particular, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver con este tema, creo que es importante. Correcto, hermanazos, efectivamente, como dice Jesús, que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque los lobos están allí. Perdón, y los lobos pueden ser del mundo o pueden ser igual hermanos en Cristo, pero pueden que sean hermanos que necesiten arrepentimiento o amigos que necesitan ser bautizados. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Dice, astutos como serpiente y sencillos como paloma. Y estamos en esa carrera porque no podemos decir, somos los más crack en la astucia, nada que ver. Muchas veces somos menos sagaces al ser hijos de luz, como dice uno, ¿verdad? Al ser hijos de luz, él dice, los hijos del mundo, de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de luz. Y los hijos de luz están más pensando en buenas intenciones, en el amor, en la unidad. Así nos pasa, la verdad. En la cooperación, en la fraternidad, en decir, a ver, trabajemos en conjunto con las otras iglesias, tenemos que ser unidos y nada que ver, no quieren, sino que quieren una ficticia unidad que nada que ver, pero cuando hablamos de cooperación concreta entre iglesias, nada que ver, no hay. Entonces, ¿pero qué? Si es hijo del uno, entonces ya tiene esa menos sagacidad y es más optimista, más idealista, pero Jesús nos insta a no solo ser hijo de luz, y no solo ser sencillo como paloma, sino también tener esa parte de la serpiente. No tener esa parte de la serpiente, sino tener la astucia, la astucia de la serpiente. Y mira que, Sí, hermano. y mira que sí, porque aquí en Panamá, cuando hicieron el tema de la JMJ de los católicos, eso fue un boom. O sea, por todos lados tú veías las casas de los católicos con una crucecita que ellos ponían con morado y ponían unos carteles que los peregrinos de otros países eran bienvenidos y no sé qué. O sea, había una gran cooperación entre la misma iglesia católica, ¿no? Para todo este evento que se llevó a cabo. Igualmente hay otro evento protestante del tema pentecostal que se llamó Panamá para Cristo, donde unió a las distintas denominaciones evangélicas también para hacer campañas evangelísticas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos se han podido unir para todo eso? Nosotros deberíamos poder hacerlo como iglesia, ¿no? Como verdadera familia, teniendo los principios bíblicos. Pero como dice Luis, pues muchas veces, pues lamentablemente, se impide por los pensamientos o actitudes que a veces el liderazgo tiene, ¿no? Entonces, es importante poder trabajar en eso para que todos podamos, o sea, ser ese motor, como decía Luis, ser ese ejemplo, como dice la misión, la visión, ser ese ejemplo de iglesia que tiene la intención de cooperar, que tiene la intención de hacer las cosas correctamente como lo hace la Biblia, y siendo más sagaces, siendo más unidos que los del mundo, ¿no? Porque cuando la palabra habla de este pasaje que dice Luis, de hecho lo está elogiando, ¿no? Miren ellos cómo son, miren ellos cómo sí se organizan y hacen las cosas con su maldad y ustedes que son hijos del no lo hacen, entonces es un ejemplo, ¿no? Correcto, muchas gracias hermano Román, hermano Luis, hermano Ever, hermana Claudita, ahí está, mire hermana Yadira. ¿Cómo sigue hermana Yadira? ¿Está por ahí hermanaza? ¿Cómo está usted? Bien, hermano, me siento bien, gracias a Dios ahorita. Está chévere hermanaza, excelente, mire, excelente que Este, esté. Dígame. sí. No, yo voy a leer todo el folleto, hermano. Es que fíjese que ahorita pues no lo escuché muy bien, porque parece que hay una campaña y
usted viera, mucha bulla, entonces lo estaba escuchando apenita. Ah, correcto, Ve. hermanasa. En esta semana Sí. de humo. Sí, entonces, más bien ponía el oído ahí para estarlo escuchando. Entonces, cualquier pregunta yo le voy a preguntar. Correcto, hermanasa, claro que sí. Dios primero entonces el próximo domingo y luego vamos a estar haciendo la evaluación de esto. Esto va a ser evaluado con la ayuda de Dios para tener una comprensión de esto, para tener un entendimiento. Entonces lo vamos a evaluar. 70% es el mínimo, recordemos. Perdón, el mes de marzo fue este material para estudiar, que sea parte de la actualización ministerial. Entonces, vamos a estar evaluándolo para luego pasarlo con la ayuda de Dios. Entonces, vamos a hacer la oración de conclusión, amados hermanos. Creo que fue, ¿quién fue? El hermano Ever, fue, ¿verdad?, el que hizo la oración de inicio. Correcto, entonces vamos a suplicarle a nuestro hermano Francisco Román que pueda hacer una oración para que Dios bendiga al staff, el proyecto Eclesía, los ministerios, los planes, el diagnóstico y que nos ayude a crecer en conocimiento, en la obra y en todo lo bueno. Y luego el hermano Luis nos despide en oración de conclusión. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, Jehová Dios Padre, le damos por habernos dado la oportunidad de haber estado reunidos el día de hoy, Señor. Pedimos, Padre, que sea usted bendiciendo a cada uno de los miembros del staff, que sea usted, Padre, dándonos a crecer, Padre, en coinonía, Señor, en consagración, Padre, en santidad, para hacer cada día su imagen y semejanza, Señor, a tener, Padre, esa santidad necesaria para que usted continúe bendiciendo, Señor, la obra que ha puesto en nuestras manos. Pedimos, Padre, suplicamos que sea usted dándonos las capacidades necesarias, Señor, que sea usted guiándonos, Padre, para buscar esa información, Señor, ese diagnóstico que se está haciendo, Padre. Sabemos que hay mucha información allá afuera, Padre, y que no toda es correcta. Pedimos para que sea usted, Padre, guiándonos a esa información fiel, a esa información correcta, y sea usted dándonos la sabiduría, Padre, para que sepamos hacer estrategias, Señor, y desarrollar todo este plan, todo este diagnóstico, Señor, para que podamos, Señor, hacer esta obra, porque lo que queremos es agradarle, Señor, lo que queremos es alcanzar esas almas, Señor, para que puedan conocerle, Señor, conocer la doctrina correcta, Señor, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, Padre. Si en algo, Padre, hemos fallado, si en algo estamos equivocados, sea usted, Padre, corrigiéndonos, Señor, sea usted dándonos la sabiduría para entender la ciencia, la humildad, Padre, para poder, Padre, ajustar todo pensamiento, todo sentimiento, Señor. Ponemos en sus manos, Padre, todas estas cosas, suplicamos por toda la implementación, por cada una de las actividades, por todas esas almas que están siendo evangelizadas, los que se han bautizado, los que se han reconciliado, Señor, todos los que están en ese proceso, pedimos por cada uno de nuestros hermanos. Pedimos todo esto y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias por todas, Señor, tus bendiciones espirituales y materiales que hemos recibido. Danos una noche de descanso, de reposo, que tus santos ángeles acampen alrededor y nos defiendan, un dulce sueño grato, reparador. Y si mañana amanecemos, Señor, en este cuerpo, danos la sabiduría, la inteligencia para poder vivir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo te lo pedimos, suplicamos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis, hermano Amén. Román. Bendiciones a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Dios primero que sí. Que descansen, Dios le bendiga, hermano Luis García, hermano Ever. Buenas noches a todos, hermano Buenas Román. noches, hermanas. Amén. Hermana Yadira, bendiciones, que se recupere. Hermano Luis. Hermana Claudia, hermano Hermana Diego, Claudita, toda la hermana familia Yadira, alrededor, hermano que el Señor Román, le bendiga. Amén. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches, que descansen, un abrazo. Abrazo, hermanazo. Bendiciones.